Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? ¿Cómo siguen? Espero que estén muy bien, con toda la energía del mundo, cautivados por estos cuentos de misterio, estos cuentos enigmáticos, misteriosos, que nos van generando tanto suspenso, tanta tensión. Pues bien, es el momento de empezar a escribir cuentos de misterio. Y para poder iniciar con este proceso de cómo escribir estos cuentos de misterio, pues vamos a revisar y vamos a mirar algunas pautas, algunos pasos específicos para hacerlo. ¿Listo? Lo primero que quiero es que ustedes se hagan una lluvia de ideas. Antes de escribir tu cuento de misterio, te vas a hacer una lluvia de ideas en tu mente, y para eso es necesario preguntarse, ¿cierto? O hacerse ciertas preguntas, como cuáles puede ser, ¿qué realmente, cierto? Podría ser una pregunta que me ayude a mí a pensar que se trata de un misterio, de algo que realmente está oculto, que debemos indagar, que debemos investigar para al final descubrir cuál era ese misterio que estaba sucediendo. Entonces, es importante que ustedes resalten en el inicio, presentar a grandes rasgos los personajes, el enigma, es decir, que es lo que queremos descubrir. Y siempre en esa primera parte de la historia, cuando tú estás pensando en la idea, cuando estás pensando en lo que vas a colocar ahí al comienzo de la historia, pues pensar en la expectativa. ¿Qué expectativa le quiero dejar al lector? Y para ello, pues ustedes se pueden hacer preguntas como estas. ¿Por qué el protagonista tiene una extraña fobia a los peces o acuarios? Cuando ustedes se les surge preguntas como estas, que son ejemplos, automáticamente al escuchar por qué el protagonista tiene una extraña fobia, eso te va generando un misterio. Hay un misterio, hay algo oculto ahí que tenemos que resolver y que probablemente nos va a llevar en la unidad narrativa a descubrir qué es lo que pasó con este protagonista. Otro ejemplo de pregunta que te sirve para buscar cuál es el misterio, que lo primero que tú tienes que definir en tu historia, es por qué la protagonista, que siempre se muestra amable y simpática, de repente se pone violenta cuando alguien intenta tocar su medallón que lleva en el cuello. Ahí, cuando te preguntas eso, automáticamente creas una historia, porque ya creaste un misterio. O sea, ¿cuál es el misterio que tiene esta protagonista de la historia con ese medallón que carga en su cuello? ¿Qué es lo que genera esa tensión? Otra pregunta que te puede ayudar a pensar en misterios y en historias para crear cuentos de misterio. ¿Por qué aparecieron unas manchas de sangre y nadie le da importancia, solo el protagonista? ¿Qué es lo que hay detrás de esas manchas de sangre que solamente el protagonista tal vez puede ver, o le causa la atención, o le llama como esa inquietud para descubrir ese misterio? ¿Qué hay detrás de esas manchas de sangre? Entonces, ¿ves? Ahí ya te da una idea para crear una nueva historia. Otra pregunta que te puede ayudar también a crear otra magnífica historia, aunque ustedes se pueden hacer sus propias preguntas. La idea es que en ese primer paso ustedes se hagan la pregunta, y en esa pregunta pues indaguen y fundamenten un misterio. ¿Qué son esos extraños símbolos que aparecen en la casa del protagonista y parecen egipcios? Ahí está el misterio. ¿Qué son esos símbolos? ¿Cómo aparecieron ahí? ¿Por qué razón el protagonista se ve sensibilizado frente a estos símbolos? ¿En qué manera lo afecta, cierto? Ahí están los misterios. Siempre plantéate una pregunta. Esa pregunta debe suscitarte, debe llevarte a convertirla en un misterio, ¿cierto? Y esa es la pregunta que tú vas a resolver alrededor de la historia. El misterio es que aparece una sombra detrás de una ventana. Entonces, ese es el misterio, esa es la pregunta. ¿Por qué aparece esa sombra detrás de la ventana? Y cuando te preguntas eso, automáticamente piensas en una historia, piensas en misterio y buscas indagar y buscas resolver esa situación. Muy bien. Segundo paso, importantísimo, ya tenemos una pregunta, ya tenemos definido el misterio, y ahora lo que tienes que pensar es en colocar pistas que ayuden a dejar dudas y que vayan llevándonos también a descubrir paso a paso el misterio. Ejemplos: un personaje aparece manchado de sangre
y al parecer es el asesino, pero no sabemos realmente quién fue el que hizo o cometió este crimen. Esto genera tensión, genera duda, nos hace como cambiar un poco la historia, pero definitivamente pues estamos conduciendo hacia el mismo lugar y eso nos va a ayudar y nos va a inquietar bastante. Otro ejemplo que te puede ayudar a pensar en una historia de misterio. Hacer creer, ¿cierto?, que un personaje es sospechoso de un robo, por ejemplo. Pero al final todo cambia y solamente eran pistas falsas. Todo conducía a creer el sospechoso del robo, colocamos los detalles en el cuento y el lector parece ser que está cautivado y que realmente ya está convencido, pero al final todo cambia y le colocamos pistas falsas. Esas pistas falsas son muy interesantes en un cuento de misterio. Miramos otro ejemplo, una mujer que tiene el cabello rojo y coincide con el testimonio de unos testigos, ¿cierto?, que dicen era la apariencia física de un asesino en serie. Entonces ahí tenemos una serie también de misterios por resolver, de pistas. ¿Será que si ella es realmente la asesina? ¿Cuál es el misterio de esta historia? Muy bien. Entonces, estas pistas tenemos que incluirlas siempre en el nudo, ¿cierto? En el nudo, en el desarrollo de la historia, vamos colocando estas pistas y van reforzando y van enriqueciendo la historia. Generalmente, pues, producen ese suspenso, esas emociones, nos invitan a pensar, nos producen un misterio y van generando y cautivándonos. Al final es importante, ¿cierto?, colocar un final alternativo, no siempre que el lector espere o lo que suponía que iba a pasar al final llegue a ser eso. Podemos justo antes del final cambiar toda la historia. Un ejemplo de esos puede ser una niña es causante de todo y nadie esperaba que fuera así, ¿cierto? Todas las pruebas coincidían de pronto a una persona adulta, a una persona anciana, al vecino, y al final se descubrió que la niña era la culpable de todo. Esos son finales alternativos que van a darle una buena impresión a tu historia. La niña era la culpable de la desaparición de la dueña de la casa y se descubre una cobija que guarda en su habitación. Otro misterio que se resolvió y que puede también de alguna manera cambiar toda la historia, ¿cierto? Parece ser que la investigación toda transcurría a personas aledañas, a su esposo, a su familia cercana, pero nadie pensaba que todo tenía que ver con la niñera. Interesante también para colocar esos finales alternativos. Otro ejemplo de un final alternativo. Un pintor famoso está bajo un estado de insomnio e ingresa a la sala del protagonista todas las noches y recrea en sus paredes cuadros sorprendentes. Parece ser que todo apuntaba a que sus cuadros eran traídos por alguien, pero resulta que hay un pintor que en un proceso de hipnosis, ¿cierto?, hace unos cuadros extraordinarios. Al final se descubre el misterio, ¿cierto? Eso lo que lleva es a que generes una gran sorpresa en el lector. Entonces un final interesante, un final así alternativo, genera un desenlace que cambia todo, que hace trascendental la historia, que el lector no esperaba y que le genera una serie de emociones con respecto a este cuento de misterio. Así, de esa manera, pues ustedes tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, esas tres partes fundamentales dentro de sus cuentos y notablemente entrelazar cada uno de estos elementos para lograr una unidad narrativa muy completa. Bueno, en ese orden de ideas y ya para que ustedes inicien a crear sus cuentos de misterio con estas ideas, al inicio planteando preguntas, desarrollando cada uno de los detalles, presentando a los personajes, presentando el foco de misterio, en el nudo colocando esas pistas falsas y al final, ¿cierto?, colocando esos finales alternativos que cambian todo, pues también tomen riesgos altos en sus historias, ¿listo? Para que puedan ustedes
atrapar o enganchar a sus lectores, las personas que de pronto van a leer esas creaciones y que se sientan cautivados. Algunos ejemplos, digamos, de este tipo de riesgos que ustedes pueden tomar es, por ejemplo, el robo de un objeto a un personaje principal o a alguien cercano, ¿cierto? Una persona cercana al personaje principal desaparece, eso puede ser un misterio por resolver. El personaje principal recibe cartas amenazadoras o perturbadoras. ¿Qué misterio hay detrás de esas cartas? ¿Por qué están perturbando la tranquilidad del personaje principal? El personaje principal es testigo de un crimen, entonces ¿cuál es el misterio? Porque él sabe del crimen, en qué lo afecta, cómo se va desarrollando la historia en torno a este misterio. Le piden ayuda al personaje principal para resolver un crimen. Entonces el personaje principal ya se convierte en partícipe de la historia y él va a resolver un crimen que el crimen también suele ser o se genera como un misterio para él, ¿listo? También puede combinar, digamos, como distintos escenarios o crear como dentro de los cuentos un ambiente misterioso, un ambiente cambiante, donde no solamente haya como esas acciones de robos, de desapariciones, de crímenes, sino también, digamos, de situaciones cotidianas que suelen ser un misterio, ¿cierto? Porque aparece todos los días un perro labrador delante de la entrada de una casa vieja. ¿Cuál es el misterio detrás de esa casa? ¿Qué es lo que se esconde detrás? Esas son realmente ideas que te pueden ayudar a ti a resolver o encauzar una gran historia, porque ustedes lo que tienen que proyectarse es a crear una gran historia que resuelva estas situaciones en particulares, que tenga el misterio, que tenga la duda, que tenga toda una serie de pistas, que tenga inconvenientes, que tenga un final cambiante, y eso le va a dar un sello único. Muy bien, mis chicos, entonces vamos a reforzar este tema de los cuentos de misterio, y para ello, muchachos, vamos entonces a seguir las indicaciones a través del chat.